tenemos rebote ahora. Sí, ahora sí. Ahora sí estamos en ¿Estamos en el aire? Sí, ahora sí. Bueno, Perdón, porque los de afuera, perdón, que bajen un poquito el volumen de afuera. Bueno. El chinito ahí adentro. Bueno, este es el bloque de sociología va de vuelta. Bueno, este es el bloque de sociología para inadaptados. Así que este es mi bloque, voy a hacer lo que quiera, voy a tocar el pianito todo el bloque. No, el acuerdo no era ese, boludo. Ey, estamos comiendo unas empanadas riquísimas acá de cocinarte, maniquearte. ¿Maniquearte? El loco de la empanada. La cocina acá en el CCT. La verdad, anda. El loco de la empanada tradicional. Sí, vamos piña. Bueno, dejá de jugar con esta cosa. Loco, me censuran, me censuran. No se hace cargo del bloque. Pero, flaco, vos no tuviste... ¿Qué pasó cuando ibas al jardín? ¿Qué momento... ¿Qué sucedió en el jardín que vos hoy estés tocando el pianito? Voy a tocar una canción y después empiezo con el bloque. No, porque te va a tomar la mierda para hacer... ¿Listo? Gracias. Muy lindo, muy lindo. Este fue el bloque musical. Estuvo muy lindo. Gracias, Feno. Bueno, ahora sí vamos a hablar de sociología para inadaptados. Para inadaptodas. Para inadaptodas. Hoy tenés la mirada más atrás que nunca. La verdad me siento perdido sin la pantallita acá, lo debo reconocer. También, ya que hoy es un bloque, estamos sincerándonos, estamos como, viste, como más... No, vos siempre te sinceras se igual. sincera la economía. El único que se sincera. ¿Viste qué pasa? Vamos así. A mí me gusta más. No preparé mucho, vamos a decir la verdad, pero vamos a hablar de... hoy lo que tenía pensado, vieron que hasta ahora en Sociología para Inadaptados veníamos hablando más bien de teoría, digamos. Sí. Hablamos de Marx, hablamos de Durkheim, hablamos de Weber, de los clásicos de la sociología. El hecho social, hablamos del hecho social. Claro, exactamente, que más bien conceptos. Hoy tenía pensado hablar de algo más concreto, que es algo real, digamos, sobre el movimiento asambleario, básicamente. O sea, lo que pasó en Argentina después del 2001, las asambleas barriales, que fueron un auge, un boom, digamos, en el 2002, 2003, más o menos. Después, al empezar el kirchnerismo, empiezan a descender la participación, desapareciendo casi la totalidad de las asambleas, aunque quedaron algunas, como por ejemplo la asamblea de San Telmo y la de Parque Avellaneda, que fueron dos casos que quedaron en pie, digamos. Que hay un texto que está en un libro que se llama Los movimientos sociales de la década ganada, que es un libro, un poco el título, la verdad que a mí no me cabe mucho, pero bueno, en ese libro hay un texto en el cual yo participo. Muy bien. Con dos compañeras que se llama Lucía Castañeda y Sofía Brandone, que bueno, que habla sobre esto, la trayectoria de las asambleas barriales y por qué algunas pudieron subsistir y otras no, digamos, qué fue lo que pasó, que esas dos asambleas, en este caso la de San Telmo y la de Parque Avellaneda, sí pudieron sobrevivir en el tiempo y no por ahí otras, como no sé, la de Almagro, Caballito, todos los barrios de Buenos Aires tenían su asamblea. Que... Sí, muchas de esas asambleas terminaron en otras organizaciones, ¿no? También. Sí, como asambleas desaparecieron, como asambleas desaparecieron. No existieron más. Por ahí no sé si algunos fueron cooptados por el Estado, que bueno, con muchos movimientos sociales pasó eso en el kirchnerismo, o no sé si fueron cooptados o voluntariamente decidieron participar del kirchnerismo. Migraron hacia otros lados. Que eso de hecho también dividió un poco el frente popular, digamos, el movimiento popular. Algunos, bueno, pasó acá en la CTA. Tenés una CTA kirchnerista y la otra no kirchnerista, pasó a muchos niveles. Bueno, lo que veíamos del movimiento asambleario es que bueno, surge al calor, digamos, de las luchas del 2001, cuando ahí se hablaba de Piketty y Cacerola, la lucha es una sola, sí. Cuando la clase media empobrecida empieza a perder ciertos privilegios, digamos, por ejemplo, nos contaba ponerle a Analía, que era una asambleísta de San Telmo, que en ese momento cuando estaba todo el auge venía gente que venía desde la chabona que te decía, mirá, la verdad que no puedo pagar más la psicóloga, ponele, hasta la mujer que no tenía para comer. Entonces digamos que la clase media estaba empobrecida, la clase baja estaba totalmente hecha pelota. Veníamos también del movimiento piquetero, que fue lo primero que empezó ahí en los 90, los piquetes de Cautralcó, Plaza Winkle, todo eso, y de los primeros movimientos
bueno, el FTB, todo eso. Claro, lo que era lo que componía la CTA, digamos, junto con la CCC, Corriente Clasista Combativa, que eran los primeros movimientos piqueteros, Claro. la FTB, que era Federación Tierra y Vivienda. Bueno, todo eso confluye en el estallido del 2001. ¿No? Que también resistencia. Confluye en el estallido del 2001, donde digamos que fue como que casi toda la sociedad, incluso desde gente hasta de clase alta, creo yo, contra la clase política, fue una cosa así, y surge la asamblea como una organización alternativa a lo que era la organización gubernamental, como empezar a tomar decisiones, digamos, de la gente, los ciudadanos. Claro. Pero bueno, las hipótesis ahí que se deslizan en este trabajo que les comentaba sobre las asambleas barriales, es que, bueno, la asamblea de San Telmo y la de Parque Avellaneda subsisten porque tienen su base en la clase más popular, digamos. Lo dice mismo Rubén Sabular, que es el tipo, digamos, el máximo referente de la asamblea de San Telmo, que, bueno, dice, digamos, no tienen nada que perder excepto sus cadenas, como decía Marx, del proletariado. Entonces las personas de los sectores más vulnerables es como que no tienen nada para perder, entonces lo único que les queda es luchar por sus derechos, digamos. Entonces, como que al hacer base en esos sectores, eso les permite subsistir, porque la asamblea de clase media, cuando la chabona pudo volver a pagar a la psicóloga, pudo volver a mandar al nene al colegio privado y más o menos se le arregló un poco la vida, ya está, dejó de participar. Como que cuando el capitalismo te incluye está todo bien, y cuando quedas al margen... Claro, hay algunos que están al margen no, siempre. Claro, exacto. Más allá de que haya auge o no y tanto podés auge. traerlo también a una misma inundación acá en la Ciudad de La Plata. De una. Sí, yo Cuando pensaba la clase, acá en el centro se inundó, se asustaban todos. Cuando en los barrios se inunda cada vez que llueve. Y que se sigue inundando. ¿Cierto? Sí, yo creo que pasa algo muy parecido acá en La Plata, me parece que fue algo similar. Cuando fue la tragedia del 2 de abril surgieron un montón de movimientos y que ahora algunos están haciendo agua, digamos. Sí, sí. Incluso nos pasa a nosotros en el hormiguero, que estamos nos un poco pasa de haciendo alguna agua manera después de tiempo. Sí, organizativamente, y no tanto, no estoy tan de acuerdo, pero porque siguen El sucediendo... optimista del gol. No, digo porque la realidad es que sí, los espacios se siguen sosteniendo y sigue pasando el trabajo cotidiano, que esa es una realidad. Por ahí tenga que ver con eso, hay un involucramiento de algunas partes nuestras que están incluidas en otras cosas, me parece que es otra cuestión. Pero es otro debate, no sé si para sociología nada. Puede ser. Pero bueno, por otro lado también, otra de las razones por las cuales pensamos que tanto San Telmo como Parque Avellaneda siguen funcionando, porque por ahí tenían, más que nada, la verdad, más que nada la de San Telmo, que tenían dentro de, además de tener ese componente popular, digamos, de bien de base, porque Asamblea de San Telmo trabaja mucho con las casas tomadas de Buenos Aires, con la gente sin casa, gente que está en la calle, o sea, bien de abajo de la Asamblea de San Telmo. Y mismo también la Asamblea de Parque Avellaneda, por ejemplo, con los talleres clandestinos, con las redes de trata, con todo ese tema. Una problemática constante en la sociedad, digamos. Sí. Y bueno, por otro lado, lo que sucede con la Asamblea de San Telmo, que también tiene dentro de sus referentes gente con una trayectoria política importante, que viene de militancia de los 70, o sea, que ya tiene una experiencia en la militancia política, en la organización, que eso también hace que eso, sumado a que el componente social es un componente que está siempre en conflicto, siempre como en cuanto a teniendo necesidades, esos dos ejes son los que hacen que se mantengan con vida. Perdón, que interrumpa, pero es como si hay un espacio que asume la conciencia todo el tiempo y otra que de rato se embulle en la mentira capitalista. También es cierto. No le toca. Sí, está bien, pero cuando fíjate, la rosa de cerca es cuando... Claro, pero es como dice Feno, surgieron a partir del 2001 que bueno, aparecieron los cacerolazos y tomaron la cuestión del piquete, que hasta entonces era una cuestión de los marginados, de los pobres, para reclamar por sus ahorros que habían quedado ahí. Digamos, ahí apareció, cuando pudo solucionar la cuestión de bancar o no un ahorrito, un mango, se desprende ese movimiento. Sí, yo creo que se da como una especie de alianza defensiva, me parece. En tiempos de crisis se da como una alianza defensiva entre la clase media y los sectores más vulnerables, digamos. Pero que esa alianza es, como te decía, defensiva, porque estaban en un momento de crisis. Después, cuando esa crisis pasa, como que la participación de ciertos sectores de la clase media, no vamos a decir de todos, porque también hay sectores de la clase media movilizados, claro, por una cuestión de conciencia política o lo que sea. Sí, pero como bien puede ser el sector docente o de laburantes del Estado, ¿no? Sí, o muchos de los militantes de izquierda o de agrupaciones progresistas son de clase media, claro, la gran mayoría, creo yo. Pero bueno, en ese caso por ahí hay otro tipo de conciencia política. Pero por ahí hay un sector también
que ante la crisis busca organizaciones alternativas o se une incluso con las clases más populares, y después cuando pasa la crisis, bueno, listo, ahora yo me preocupo por mi viaje a Europa, por, no sé, por realizarme personalmente, por recibirme, por, no sé, escribir, hacer un cuadro muy lindo, y bueno, y ya me chupo un huevo en lo que pasa en lo demás de abajo. Hay como una gran resignación también, ¿no? De alguna manera. Esto, delegar en otros el poder de un montón de cosas de tu cotidiano, de tu vida, hay como una resignación de no puedo, es imposible transformar la realidad, hacerme cargo, vivir en un estado asambleario, no sé, es como que quiero vuelta al confort, viste, la parte cómoda, ya el sueldo a fin de mes, esto, lo otro, y todos los sueños de libertad que queden para otro tiempo, para otra generación, ¿no? O de última, si lo logran los excluidos, que lo logren y está todo bien, pero bueno. Es medio extraño, digo, es un gran tema para analizar. Es que es todo un gasto. Es más fácil pensar, bueno, que listo, yo voto, después me lavo las manos, hago la plancha, que me gobiernen los representantes. O sea, no... Pero que también cuando vas a votar tampoco es que hiciste lo necesario para que ese voto sea realmente cómo pensás, cómo decidís. Muchas veces el voto es para ir el domingo y sacármelo de encima para que no me llegue la multa. O voto lo menos peor, ¿no? Yo pienso que muchas veces también delegamos, ¿no? Se habla de una democracia delegativa en la cual se delega en los representantes que tomen la decisión y todo eso. Pero muchas veces pasa que lo que deciden esos representantes tiene que ver con lo que pasa en la calle. Porque el hecho, por ejemplo, de que ahora el aborto haya sido aprobado en diputados y que haya tenido 31 votos a favor en senadores, es porque hay movimiento de millones y millones de mujeres que están en la calle. Porque si no, no sé si hubiese tenido 31 votos. Y muchos senadores y senadoras que cambiaron su opinión, no sé si lo hubieran cambiado. No, está bien, pero yo sí me pasa que no sé si hemos llegado a algo, porque son 31 votos que ha impuesto el movimiento de mujeres y la sociedad ha impuesto que eso ocurra así. No sé si los 31 senadores esos que votaron a favor son representativos de ese movimiento y ese pensamiento. Me parece que no. Me parece que es esto, la sociedad de alguna manera organizada interpela a esas personas, pero no son parte de esta sociedad. Están en otro esquema, está en otro... o sea, no todos, digo, hay algunos que sí, ¿no? Que uno legalmente son nuestros representantes. O sea, claro, pero me hace pensar esto de que... después si nos representan realmente o no es otra cosa. Exacto. Pero la Constitución dice... Es que escuché ahí en el Senado, viste, me puse un rato a ver, el Pino Solana que le pasó, y él lo que hablaba, y cuando dijo que cuando votaba lo decía algo que le había pasado a él, directamente. Sí, con la novia de ese momento. Sí, me pareció muy interesante ese tipo de intervenciones que son intervenciones honestas. Digo, no desde el plano juzgador ni ideólogo del mundo ideal, como muchos se han planteado ahí adentro del Senado, como si fueran dioses, porque de alguna manera llevaban ese lugar, ¿no? Como nosotros vamos a condenar o a imponerle a la sociedad. Bueno. Desde un lugar muy, muy honesto. Volviendo al tema que nos compete, digamos, el tema de las asambleas y todo eso, como para ir cerrando un poco. Bueno, no, nada. Pensar también, relacionándolo por ahí con el tema del feminismo, que también es como una asamblea permanente, todo lo que está sucediendo con el movimiento feminista, los encuentros de mujeres, que bueno, que no termina. Y que me parece una experiencia interesante las asambleas barriales, más allá de que se hayan diluido después de la crisis del 2001, 2002. Pero bueno, qué sé yo, en la Asamblea de San Telmo han logrado sacar a mucha gente de la calle, han logrado muchos derechos para el pueblo de ahí, para el barrio de San Telmo, que es un barrio muy, digamos, desigual en el sentido de que tenés el San Telmo turístico y después tenés el San Telmo marginal también. Claro. Bueno, también han hecho muchas movidas culturales, en el cual yo participaba en asambleas rock en aquel tiempo. Así que bueno, me parece un modelo interesante del cual está bueno sacar cosas y digamos de algunas cosas para implementar también en la ciudad de La Plata o en otros lugares. Me parece muy muy importante lo que aporta la asamblea, ese espacio asambleario, ese espacio de encuentro, porque uno se hace cargo desde dónde se involucra y involucrarte en la realidad cotidiana que tiene que ver con esto. No es mi ombligo, no es mi cuadra, sino que es toda esta realidad que comparto con un montón más. Y entre todos buscar una solución es hacerte cargo de tu vida en completo, ¿no? Dejar de delegar. Sí, y es interesante también la figura de la asamblea como un órgano, digamos, horizontal de decisión, sin que haya, por ejemplo, un jefe o digamos, alguien que imponga lo que hay que decir, sino que sea una decisión más bien colectiva. Relacionándolo con lo que vimos el programa pasado, que hablábamos del contractualismo, esto estaría más más al lado de Rousseau, que hablaba de la voluntad general, que también va por ese lado, el tema de las asambleas y todo eso.
y no tanto Hobbes, que era el absolutista, y deleguemos el poder en un leviatán y que decida él. Ahora, digo, no debe ser casual, al poder no le debe gustar mucho que estas cosas ocurran, ¿no? Que nos hagamos cargo de transformar nuestra realidad y que construyamos herramientas para eso. No, de hecho me acuerdo cuando estaban las asambleas en auge, me acuerdo escuchar discursos de Chiche Duhalde decir, pero ¿qué vamos a pretender? ¿Que gobiernen las asambleas? ¿Cómo puede ser? Viste, como Claro. Bastante alarmados. Sí, y me lleva a colación, a acordarme, se hicieron las elecciones la semana pasada acá de la CTA a nivel nacional y demás, y ya el gobierno está queriendo meter el ojo ahí, Triaca y demás, el Ministerio de Trabajo, en la elección de una central que nació en los 90, siendo protagonista de las luchas obreras, digo, para construir una idea y un espacio de construcción distinto, más allá de donde hoy se encuentre cada uno y un montón de cosas, no legitimar esta central o desconocer una decisión que el pueblo llevó adelante a través de una elección absolutamente transparente, me parece una locura. Y tiene que ver con eso, no les hace, no quieren espacios de construcción ciudadana reales, digo, así que la experiencia de las asambleas me parece que es para Y traer hoy en día, ¿no? el pueblo organizado siempre asusta a los poderosos, De buena. podríamos decir. Bueno, no sé si quieren, yo creo que ya Me encantó, estaríamos. me encantó. Bueno, ¿vamos a un temita? No, no. Dale.